En esta oportunidad vamos a ver lo referente a simplificación de funciones booleanas, en especial a las funciones Minter. Existen varias formas de realizar las simplificaciones. Nosotros vamos a ver simplemente dos de ellas. Una es a través del método algebraico, que utiliza los axiomas, postulados y teoremas del álgebra de Boole. Veamos rápidamente cuáles son estos teoremas y principios. El primero es la ley de clausura, en el cual establece que los operadores básicos del álgebra de Boole básicamente son dos: la suma y el producto. En la propiedad asociativa, como pueden ver, se pueden hacer diferentes asociaciones tanto para la suma como para el producto. La propiedad conmutativa, la propiedad distributiva, hay que prestar atención a la parte inferior, que tiene una estructura diferente al álgebra convencional. La que está ejemplificada en la parte superior es muy parecida al álgebra convencional. Los elementos neutros, en la suma es el 0 y en el producto es el 1. Los complementos, si sumo la variable más su complemento me da 1, y si multiplico la variable más su complemento me va a dar siempre 0. La idempotencia, si sumo la variable a sí misma me da la misma variable, y si multiplico la variable por sí misma me vuelve a dar la misma variable. Los elementos nulos o absorbentes, en la suma es el 1 y en el producto es el 0. Si en una suma tengo un 1, el resultado final va a ser 1, y si en un producto tengo 0, el resultado final va a ser 0, independientemente de los estados de las variables. La ley de absorción, fíjense la estructura cuando tengo una variable que está sola y luego está multiplicando con otra, es absorbida de esa variable que está en el segundo término y solamente me queda la variable, tanto para el producto como para la suma. Una variable doblemente negada es igual a su variable, y cada elemento tiene su complemento, digamos. El complemento del 0 es el 1 y el complemento del 1 es el 0. También se verifica, ¿sí? Para estas estructuras, en este caso se puede simplificar la variable negada. Y llegamos a los teoremas de Morgan. En este caso son quizás los más importantes porque nos permiten tratar una operación lógica de suma o producto cuando está esa operación negada por completo. En forma sencilla, el teorema de Morgan establece que si yo tengo la negación de una suma, se va o la puedo convertir en el producto de los negados. Y para el caso de la negación de un producto, lo puedo convertir en la suma de sus negados. O sea, al romper la negación de la operación, puedo colocar la negación a cada una de las variables, pero tengo que cambiar la operación lógica. En forma general, podemos decir que la negación de toda una suma va a ser igual a el producto de todos sus negados, y la negación de todo un producto va a ser igual a la suma de todos sus negados. La otra forma de simplificar es a través del método de Carnot. Nosotros lo vamos a ver, como dijimos, para las funciones Minster, aunque también se puede aplicar para las funciones Maxter. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo para ir mostrando
las diferentes características. Muy bien, lo primero que tengo que tener es la función lógica establecida a través de la tabla de la verdad, con sus correspondientes variables y el estado de la función de salida. Como es, o vamos a hacerlo para la función mixter, lo que vamos a hacer es buscar los 1 de la función de salida. En este caso, vamos a tener 3 unos, ¿sí? O 3 términos de la función mixter. El siguiente paso consiste en colocar esos unos en unas casillas particulares que la vamos a armar, que tienen tantas cuadrículas como posibles salidas tenga la tabla de la verdad. Por lo tanto, si solamente tenemos 2 variables, la tabla de la verdad va a poder tener 4 salidas. Si tenemos 3 variables, la función va a poder tener 8 salidas, y si tenemos 4 variables, la función va a poder tener 16 salidas. Obsérvese que cada una de las casillas vamos a centrarnos en la de 3 variables. Cada una de estas casillas corresponde a una combinación mixter de la salida. Por ejemplo, la casilla superior izquierda corresponde a la combinación A0, B0, C0. Por lo tanto, para la función mixter sería A negado, B negado, C negado. La casilla que está a la derecha, o sea en la parte, en la esquina superior derecha, va a corresponder a la combinación A0, B0, C1, con lo cual va a corresponder a la combinación mixter A negado, B negado, C. Básicamente lo que hacemos es dividir en filas y columnas, y cada una de esas cuadrículas es la combinación de la fila y la columna. Para nuestro caso particular, lo que vamos a hacer es, vamos a ubicar cada uno de las combinaciones de los unos de la salida en las casillas correspondientes. Por ejemplo, para el primer 1 corresponde a la combinación A0, B0, C0, D1. Por lo tanto, busco en primer lugar la fila donde A y B sean 0. En este caso es la primera fila. Y luego busco la columna donde C sea 0 y D sea 1. En este caso es la segunda columna, con lo cual donde se intersecta la fila y la columna coloco el 1. Para la segunda combinación vamos a tener A0, B1, C0, D0. Entonces sería la segunda fila y la primera columna. La tercera combinación, A0, B1, la segunda fila, C0, D1, la segunda columna. Una vez colocados los unos en las casillas correspondientes, el siguiente paso es formar los grupos. Para formar los grupos tengo que tener en cuenta lo siguiente: la cantidad de casillas que puedo agrupar siempre tienen que ser potencias de 2. O sea, puedo agrupar de a 1, 2, 4 o 8 casillas. No puedo hacerlo en el resto, o sea, no puedo agrupar o formar grupos de 3, de 5, de 6, de 7. Lo segundo que hay que tener en cuenta para maximizar la simplificación es que
hay que formar el menor número de grupos posibles y los grupos tienen que ser a su vez lo más grande que se pueda. Hay que tener en cuenta que dos grupos pueden compartir cuadrículas y que para agruparlos los grupos tienen que ser en filas, o sea en forma horizontal, en columnas, o sea en forma vertical, o formando una matriz o cuadrado. Veamos para el ejemplo particular que teníamos, lo que vamos a hacer es formar dos grupos, uno en forma vertical y otro en forma horizontal. Dos grupos de dos elementos cada uno. Para realizar la simplificación, lo que tenemos que ver es de cada grupo cuál es la variable que cambia. Hay dos formas de poder hacer esto. Uno es simplemente en forma visual, pero requiere de algún tipo de experiencia. Por ejemplo, para el grupo verde, vemos que la variable que va a cambiar entre una cuadrícula y otra, en forma vertical, nos fijamos aquí entre estas dos cuadrículas y vemos que lo que cambia es la variable b, por lo tanto la puedo simplificar. Y en la cuadrícula roja, o en la agrupación roja, vemos que a negado y b se mantiene constante y lo que cambia entre una y otra es la variable d, por lo tanto la puedo simplificar. Para hacerlo en forma más correcta, se aconseja hacer lo siguiente. Por ejemplo, para el grupo verde, coloco las combinaciones mixtas que estarían formando ese grupo. Para el 1 ubicado en la parte superior, vemos que la combinación mixta corresponde a negado, b negado, c negado, d. Y el segundo 1 que forma el grupo verde corresponde a la combinación mixta a negado b, c negado d. De estas vemos en el grupo la variable que cambia, en este caso está cambiando la variable b y es la que voy a simplificar. Me queda en consecuencia en el grupo simplificado a negado por c negado por d. Para el grupo rojo voy a tener el primer 1 corresponde a la combinación a negado b, c negado, d negado. Y el 1 que está a la derecha corresponde a la combinación a negado b, c negado, d negado. De acá vemos que la variable que cambia es la variable d, por lo tanto la vamos a simplificar y me queda en forma simplificada a negado por b por c negado. La función resultante va a tener tantos términos como grupos se hayan formado y básicamente van a ser la suma de esos productos que se obtuvieron como simplificación. Veamos ahora otras soluciones para diferentes tipos de combinaciones en las cuadrículas. Por ejemplo, en este caso existen o se formaron dos grupos de 4 casillas. En forma rápida, si lo queremos hacer, podemos ver que entre las dos columnas que comprenden el grupo verde, la que está variando es la variable c, es la que cambia, digamos. La variable d permanece constante, por lo tanto estaría simplificando la variable c. Y entre las dos filas que abarcan
el grupo verde estaría cambiando la variable b. Por lo tanto, es la que se va a simplificar. Simplifico la variable b y c y por lo tanto me va a quedar a negado y d. Para el grupo rojo, vemos de que entre las dos columnas que abarcan el grupo rojo, c negado d negado y c negado d, la que cambia es la variable d, que es la que se simplifica, y me queda c negado. Y entre las dos filas que abarca el grupo rojo, a negado, b negado y a negado b, cambia la variable b, que es la que se simplifica, quedando en consecuencia la variable a negado. Por lo tanto, me va a quedar a negado por c negado para el grupo rojo y a negado por d para el grupo verde. Si lo queremos hacer en forma desglosada, vemos que para el grupo verde las combinaciones Münster van a ser, para la cuadrícula de la superior izquierda, a negado, b negado, c negado, d. Para la siguiente va a ser a negado, b, c negado, d, que sería la inferior izquierda del grupo verde. La siguiente, a negado, b negado, c, d, que sería la superior derecha del grupo verde, y la inferior derecha va a corresponder a la combinación a negado, b, c, d. De el grupo nos fijamos y vemos que las variables que están cambiando son la variable b, que aparece dos veces negada y dos veces sin negar, y la variable c, que aparece dos veces negada y dos veces sin negar. En términos generales, siempre aparece en la mitad de las veces negada y la mitad de las veces sin negar. Si hay más negados que no negados, o al revés, hay algún inconveniente, digamos, en la determinación de las combinaciones mixtas. Por lo tanto, me va a quedar a negado d. Para el grupo rojo, vamos a tener el primer uno, que es el de la parte superior izquierda, corresponde a la combinación a negado, b negado, c negado, d negado. El siguiente, que es el inferior izquierdo, a negado, b, c negado, d negado. El siguiente, que es el superior derecho, corresponde a la combinación a negado, b negado, c negado, d. Y el último, que es el inferior derecho, corresponde a la combinación a negado, b, c negado, d. En este grupo podemos simplificar a la variable b, que cambia, y a la variable d, quedando en consecuencia la variable a negada y c negada. Por lo que la función de salida simplificada de ese agrupamiento me va a quedar la suma de esos dos términos. Vamos a ver diferentes casos para producir los agrupamientos. En este caso, vemos de que yo puedo, en forma visual, identificar ya un grupo de 4, ¿sí?, de 4 elementos. Por lo tanto, puedo formar un grupo. Me estarían quedando un grupo de 2 y una sola variable, una variable sola en la estructura. Ahora bien, dentro de los postulados para hacer una mayor simplificación, se establece que el grupo debe ser lo más grande posible. Por lo tanto, los dos unos que están en la parte superior puedo agruparlo compartiendo con el 2 unos del grupo verde y formando un grupo de 4 elementos. Y el 1 que está aquí en forma solitaria lo puedo agrupar con un 1 de la parte superior, también compartiendo con el grupo verde.
otro caso. Aquí vemos que ya a simple vista tendría un grupo de 4 elementos, ¿sí? Que lo caracterizo con un grupo rojo, y estaría teniendo un grupo de 2 elementos aquí al costado. Una particularidad de la grilla de Carnot es que cada cuadrícula posee una variación de un solo elemento entre una y la que está al lado, digamos, ¿sí? Por eso es la estructura particular de cómo se van distribuyendo las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, y no como lo hacíamos en forma habitual el ordenamiento en la tabla de la verdad. ¿Por qué es esto? Porque entre una casilla y otra debe haber una sola variación. Entre la primera y la segunda solamente varía la variable b, entre la segunda y la tercera varía la variable a, entre la tercera y la cuarta varía b. Lo mismo ocurre para la combinación CD. Si prestamos atención, vamos a ver que esta casilla estas casillas o esta columna que está a la derecha, yo la podría correr al principio de todo y la estructura no cambiaría. Para hacerlo más sencillo, nosotros vamos a decir que los extremos verticales de la casilla, o sea, la línea que está a la derecha y a la izquierda, básicamente corresponden a un mismo elemento. Lo mismo con la parte horizontal, o sea, la línea superior y la línea inferior corresponden a un mismo elemento. Por lo tanto, yo puedo agrupar estos dos 1 con los dos unos de la parte izquierda, conformando un solo grupo. Y así haciendo este grupo de mayor cantidad y logrando una mayor simplificación. Vamos a ver otro caso. Aquí podemos aplicar lo que vimos en el caso anterior, ¿sí? Como la línea izquierda y la línea derecha corresponden a un mismo elemento, puedo agrupar los dos 1 de la izquierda con los de la derecha, formando un grupo de 4, y los dos de la parte superior con los de la parte inferior, formando también un solo grupo de 4. En este caso, a simple vista había 4 grupos de 2, pero pude realizar un agrupamiento de menor cantidad de grupos, 2 grupos, y mayor cantidad de elementos, 4 en lugar de 2. Y por último, vamos a ver esta estructura. A simple vista podemos identificar el grupo de 4, ¿sí? Y luego me están quedando 4 elementos distribuidos. Habíamos dicho de que solo podría agrupar, por ejemplo, el superior izquierdo con el superior derecho y los dos inferiores. Pero aquí aplicamos el doble concepto, debido a que la línea de la izquierda es exactamente igual a la de la derecha y la línea superior coincide con la línea inferior. Yo puedo hacer un agrupamiento de las 4 esquinas formando un solo grupo de 4. Y así lograr una mayor simplificación. Atendiendo a esto, hay que prestar bastante atención en la formación de los grupos, porque de ello resulta el grado de simplificación que logremos en la función. Si formamos o no logramos formar la menor cantidad de grupos, y a veces formamos por algún tipo de inconveniente mayor cantidad de grupos, no es que la simplificación esté mal, sino que básicamente está incompleta. Muy bien, con esto estaríamos terminando lo correspondiente a la simplificación por el método de Carnot.